Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Fabián Ildefonso Bendaño Gómez. Junto a mis compañeros Julián Celi y Alejandra Pico, abordaremos lo correspondiente al proceso de la construcción de la torre de control en el aeropuerto de San Andrés. Inicialmente, y haciendo un análisis bajo luz de la responsabilidad fiscal, expondré el concepto de causa como elemento de la responsabilidad fiscal. Inicialmente realizaré lo correspondiente, seguido pues expondré los posibles hechos que pueden considerarse a ellos mismos o adjudicárseles la categoría de causa principal, pues que han llevado al detrimento patrimonial en el caso bajo comento. Y finalmente, pues seleccionaremos lo que a nuestro juicio es el hecho que podría adjudicarse esta categoría, es decir, el que es la causa principal de que exista un detrimento patrimonial. Entonces, para iniciar, pues la causa en el contexto de la responsabilidad fiscal se refiere a los motivos o fundamentos que justifican pues la imposición de ciertas medidas correctivas, pues siempre que se haya causado un daño o un perjuicio, especialmente al patrimonio público. Pues en términos generales, la responsabilidad fiscal se establece cuando hay un incumplimiento de las normas, ¿sí? Esto por acción u omisión, y esta acción u omisión es la causa que determina, después de realizar el respectivo juicio con el nexo de causalidad, el daño patrimonial. Entonces, pues bajo esto se establece que la causa es un elemento clave, ¿sí? Fundamental, primario, e incluso pues la base de la evaluación de la responsabilidad fiscal, pues ya que sin esta no se podría determinar específicamente cuál es la falta y pues obviamente quién la ha cometido. En el caso bajo comento, pues estableceremos las posibles causas. Entonces, pues inicialmente está el tomar los estudios de la Universidad Nacional por parte de la entidad pública sin realizar la respectiva actualización de la misma, pues toda vez que con base en estos estudios se consolidó la parte precontractual y posteriormente la misma fase contractual. Una segunda posible causa o posible hecho para considerarse como causa principal sería la suscripción del mismo contrato, y aquí hacemos referencia a la planeación BIFRON, y es que podríamos preguntarnos si el contratista podría haber hecho observaciones y entre esas observaciones pues solicitarle a la entidad pública que se abstuviera de haber realizado la fase precontractual con base en unos estudios que tal vez estaban desactualizados. Entonces pues posiblemente sería este el segundo, bueno, pues este es el segundo hecho a considerarse como causa. Y la tercera es la suscripción del otro sí número 2 al contrato, pues el cual le da nuevas obligaciones al contratista. Y aquí pues es claro que ya se sabía de una posible imposibilidad de terminar con el contrato, y pues de alguna manera entre las dos partes, es decir, contratista y entidad, pues estuvieron de acuerdo y suscribieron el contrato, aun cuando ya sabían las posibles consecuencias y ya sabían el contexto, ¿sí? Pues para nosotros de estos tres hechos anteriormente narrados, consideramos que la causa principal que lleva al detrimento patrimonial, en el caso bajo comento, es la primera opción, es decir, la toma de los estudios de la Universidad Nacional, en este caso por parte de la entidad pública, y es que se atenta contra el principio de planeación, específicamente pues por parte del secretario de planeación, o que haga sus veces de San Andrés, al tomar pues unos estudios que tal vez pues debieron actualizarse, tal vez debieron tenerse en cuenta la calidad de los mismos, y así pues nosotros consideramos que esta es la causa principal. Posteriormente pues mis compañeros realizarán el análisis
del nexo causal y del daño patrimonial. Bueno, una vez el compañero Fabián dio la introducción al caso y nos expuso algunos elementos de la responsabilidad fiscal, en este caso tan controvertido de la torre de control que está inconclusa y que se realizó en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés, me corresponde a mí ahondar y explicar qué situaciones y qué anomalías se presentaron en la fase contractual de este contrato de obra, celebrado entre la Aerocivil y el consorcio que está o estuvo desarrollando la obra. Y también determinar cuál es el nexo causal que existe entre los implicados fiscales, que ya los podemos llamar así, o investigados también, porque pues la Contraloría General de la República ya abrió un proceso de responsabilidad fiscal en este caso. Entonces, sea lo primero destacar que, como lo decía nuestro compañero Fabián, este contrato de obra, desde su fase precontractual de planeación, se planteó mal y no cumplió con las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para este tipo de contratos. Entonces, todas estas falencias que nos explicaba Fabián vinieron a evidenciarse ya en la fase contractual y de ejecución del contrato. ¿Por qué? Porque en la fase de planeación, las personas encargadas de hacer todo este proceso, adelantar este proceso en la etapa de precontractual, en la etapa de planeación del contrato, no fueron asertivas, no fueron contundentes a la hora de establecer las condiciones técnicas que debía cumplir la infraestructura, una torre de control y un aeropuerto. Y como no quedó de forma específica y de forma clara detalladas esas especificaciones técnicas que debía cumplir la torre de control, ya cuando se inició la ejecución del contrato, pues vemos todas las falencias que se le han reprochado a esta infraestructura, que no tiene o fue construida con materiales inadecuados, con materiales que no soportan gran estrés, con materiales que no soportan las condiciones climatológicas de la isla, con materiales que quizás no soporten la operatividad y funcionalidad de la torre y el estrés bajo el cual va a estar sometida esta estructura. Tampoco cumple con las condiciones legales para una torre de control de un aeropuerto, las especificaciones técnicas y legales que deben tener este tipo de infraestructuras. Y entonces ya en la fase de ejecución se descubren y se materializan todas estas irregularidades por una poca o nula planeación, una poca y acertada planeación. Entonces nos conlleva ya que toda esta falta de planeación en la etapa precontractual ya se viene a evidenciar en la etapa contractual. Ya cuando empieza la construcción de la torre de control, se empiezan a evidenciar que la estructura hoy a medias o que falta todavía terminar está mal construida y que seguramente y lo más posible es que no se pueda terminar porque no cuenta con las condiciones técnicas necesarias para seguir adelante con el proyecto de infraestructura de esta torre de control. Entonces, el primer punto a señalar es por qué la interventoría fue tan displicente y poco diligente en indicar estas malas condiciones o estas imprecisiones o faltas de condiciones técnicas que tenía la torre. La interventoría era la primera llamada en esa labor que le da la ley 1474 a pues realizar las observaciones pertinentes y adecuadas para indicar que la estructura, la torre de control carecía de las condiciones técnicas adecuadas para este tipo de infraestructura y que su construcción estaba siendo deficiente y que debería suspenderse la obra y realizarse un nuevo estudio o realizarse estudios más detallados y más adecuados para ver si los materiales y el diseño de la torre de control estaban siendo los adecuados. Entonces, sin lugar a duda, acá vemos cómo los ordenadores del gasto del Aerocivil y el contratista, el consorcio, su actuar fue la causa única y determinante del detrimento. ¿El detrimento por qué se causa? Porque es que ya esta obra, que está presupuestada para tener un valor de 12.000 millones, en este momento se ejecutaron de esos 12.000 millones 7.000, y esos 7.000 que se ejecutaron y que están representados en esa obra inconclusa que es la torre de control,
fueron invertidos de una manera inadecuada, de una manera ineficaz, lo llama la ley 610 del 2000, que establece el proceso de responsabilidad fiscal. Pues las construcciones del Estado deben cumplir a un objetivo esencial, que es ser eficaz, que verdaderamente sirvan para el cometido que se presupuestó. Y en este caso, esta torre de control inconclusa no va a servir para las funciones técnicas que es desempeñar dentro de un aeropuerto, y la poca diligencia, control de la interventoría, de los ordenadores del gasto del Aerocivil en su obligación de coordinar, de hacer un control, vigilancia e inspección a esta obra, y también la negligencia del consorcio en calidad de contratista, son las causas únicas y determinantes que llevaron a que a la actualidad esta torre de control se encuentre inconclusa y no se pueda terminar según las especificaciones y los lineamientos y señalamientos que ha dado el grupo de ingenieros de la Contraloría General de la República, el cual determina que esta obra es poco viable seguirla o terminarla, pues carece de muchas falencias técnicas. Entonces, en este apartado de la ejecución del contrato vemos cómo se establece y evidencia un elemento esencial del proceso de responsabilidad fiscal, como es el nexo causal, que es que debido a ese actuar omisivo de los ordenadores del gasto, de la interventoría, de no hacer los señalamientos y avisos pertinentes en cuanto a las deficiencias técnicas que se estaban observando en la construcción de esta infraestructura, conllevó a que al momento exista una infraestructura que seguramente es inútil y no atiende al principio de eficacia en la contratación estatal, que determina que toda infraestructura debe cumplir con un cometido y con una satisfacción verdadera y real de las necesidades del Estado y de la comunidad. Y en este caso, pues claramente no se cumplió y no se va a cumplir. Entonces, esta sería la exposición respecto a este tema del nexo causal y de los reproches en la fase de ejecución de este contrato. Dentro de la etapa postcontractual, justamente para asegurar la responsabilidad fiscal que hoy viene revisando la Contraloría General de la República desde el 2023, alrededor de un posible hallazgo, un detrimento de 7.774 millones dentro del contrato de obra del Aerocivil con un contratista para la construcción de la torre de control del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés, es importante revisar, y aun cuando lo investigamos con el grupo no encontramos si este contrato fue liquidado de forma unilateral por parte del Aerocivil y si se pasaron las garantías que hoy también tienen investigación a la aseguradora AXA Colpatria, quien tenía la responsabilidad y hoy tiene la responsabilidad de, por medio de ese contrato, haber asegurado la obra y los recursos públicos que fueron invertidos por el Aerocivil en esta obra. Entendiendo también que además de la investigación alrededor de la AXA Colpatria como aseguradora, es importante también revisar en este punto del control fiscal las actas parciales que fueron allegadas por el contratista por el cumplimiento de la obra para que se pagaran esos 7.700 millones. Y es que del 2019 al 2021, según la investigación, no se había ejecutado más del 10% de la obra, pero sí se estaban ejecutando y se estaban planeando unos otros sí. Dentro de la investigación también se encontró que hay una posibilidad dentro de la falla, dentro de los estudios y diseños de la construcción de la obra, que es lo que llegó a aducir el contratista para no seguir ejecutando estos recursos, pero sin embargo esta cuestión en la no preservación de los estudios y diseños, o que hubiesen tenido fallas, debió haber sido informado por parte del contratista al Aerocivil, entendiendo que esos recursos que se estaban ejecutando en los otros sí, igual estaban ejecutándose dentro de una obra que tenía fallas desde su tiempo de planeación. Así que en la etapa postcontractual, la Contraloría General de la República está ejerciendo justamente ese control fiscal para determinar esos 7.700 millones de pesos, de qué forma fueron pagados, si en realidad esas actas parciales correspondían a esos pagos que se debían hacer, y sobre todo el poder continuar la obra que hoy en día le está representando al Aerocivil 12.000 millones de pesos, que era lo que valía inicialmente la obra. Así que
Dentro de la etapa postcontractual, la revisión de las pólizas, la revisión de la póliza de estabilidad de la obra, la revisión de las actas parciales y sobre todo la etapa de planeación de los estudios y diseños son importantes para determinar este posible detrimento y responsabilidad fiscal.